Estimados amigos televidentes y quienes nos ven por el canal de YouTube, mi nombre es Hugo Carvajal y es para mí un placer darle la bienvenida a este segundo programa, Camino hacia la Integración. De nuevo, quiero recordarles que este programa tiene como propósito traerles a ustedes historias de impacto, de progreso sobre la integración, esta travesía que tenemos los inmigrantes en los Estados Unidos. El programa es hecho posible en colaboración con Lynn Television y la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado al señor Alberto Calvo. Es para mí un placer darle la bienvenida a Alberto, quien tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, ingeniero y principalmente como constructor de capital social. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias, Hugo. Estoy encantado de estar acá. Muchas gracias por tu invitación. Gracias. Bueno, Alberto, ¿por dónde empezar contigo? Empecemos por la década de los 60, ¿sí? ¿Okay? Una época tumultuosa, con mucha tensión. Es cuando vienes a Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue para ti esa travesía. Sí, como dices, la década del 60 fue una década bastante, muy tumultuosa, no solo políticamente, sino también socialmente. Yo soy nativo de Cuba, nací en Cuba y por la Revolución Cubana y tal, mis padres decidieron mandarme a España, y eso fue en el año 62. Y desde el 62 estuve en España 3 años, y entonces llegué aquí a este país en el año 64, 1964. Y como todo inmigrante, estás en un país desconocido, con lengua extranjera, no sabes, vas a lo conocido, ¿no? Y lo conocido era mi familia, tenía una prima acá, y fue como caí aquí en Boston, fue de casualidad, que es mucho en la vida, pasa eso. Y entonces aquí, en sí, estudié, terminé el high school, después fui a la universidad, me gradué de ingeniero, y entonces, como siempre te da la vida, ¿no? Opciones, te dan oportunidades y opciones. Yo pensaba casarme después del college, la universidad y empezar a trabajar, pero entonces me llegó una oportunidad en MIT, en una beca, me ofrecieron y entonces aproveché y estudié en MIT. Y después de MIT, eso fue en el año ya 72, me gradué, me casé y empecé a trabajar en una empresa de ingeniería. ¿Cuántos latinos en MIT en ese entonces? Había muchos, bastantes latinos, pero no residían aquí, eran de Colombia. Ajá. Eran de Colombia, algunos argentinos, eran mis mejores amigos, ¿no? Okay. Recuerdo esos años muy, muy feliz, sí. Ok, pero entonces no iban a establecer una vida acá, sino estaban de paso, por así decirlo. De paso, y se graduaron, unos fueron economistas y tal, y entonces volvieron a su país, a Colombia. Uno de ellos es decano de una universidad en Colombia ahora, Darío Valencia, me acuerdo, es un muchacho inteligentísimo. Volviendo un poquito a la década de los 60, sí. Es importante que la audiencia entienda que 1965 es un año clave, es un punto de quiebre para la política migratoria de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente Johnson pasa en ese entonces una reforma a nivel nacional. Y antes del 65 se le daba prioridad y entrada principalmente a personas blancas, europeas y especialmente del norte de Europa. Países asiáticos, latinos, de África, muy poquita participación. Así que ahí se les abre las puertas a personas de todas estas regiones y de ahí comenzamos a ver que vienen muchas más personas y crece la representación. Entonces, Alberto, para ti, ¿cómo fue esa parte del choque cultural? Un poco ya más específicamente, sí. Porque no habían tantos latinos en general. No había muchos latinos ahí. Precisamente en los años cuando yo llegué, ibas por la calle, hablaba español y mirabas a la casa para saber quién era, ¿no? Encontré un latino. Sí. Eran muy escogidos los latinos. Sí. Pero no, culturalmente sí, es bastante difícil acoplarse a una nueva vida. Entonces lo que se hace es, te vas a lo conocido, ¿no? Y entonces las relaciones mías en aquel tiempo eran amigos latinos, mi señora es cubana también, y siempre hemos estado en ese ámbito hispano-latino.
Y como dices, entonces empezó la trayectoria inmigratoria de los hispanos, que ahora es increíble. Exacto. Entonces, mira, vamos a entrar un poco en lo que son las dimensiones de la integración. Sí, cómo no. Una fundamental es el idioma, el lenguaje, ¿verdad? Claro. Entonces, en los 60s, el acceso a contenido en español y los recursos que hay disponibles hoy en día para aprender inglés no eran lo que son hoy en día. Claro. Entonces, ¿cómo hiciste tú? ¿O eso te sirvió de por sí? Sí, mira, yo tenía la ventaja que mis padres, no sé si por evidencia, pero me pusieron en un colegio americano en Cuba. O sea que mi niñez estudié en inglés, tenía esa base. Sí. Claro, me costó mucho trabajo hablar y entender sobre todo y todo, pero ya tenía la base esa y tuve suerte en ese aspecto. Pero efectivamente en aquel tiempo no había mucho programas de inglés y para ayudar. Tenías que yo me acuerdo cuando empecé el primer año, empecé a ir mucho a la biblioteca a estudiar, ¿no? En inglés y enterarme bien, porque claro, las clases todas eran en inglés, sobre todo cuando entré a la universidad. Era bastante, había que estudiar más que los demás. Claro, Sí. esforzarte más aún. Sí. Bueno, gracias, Alberto. Ahora, hablemos sobre el sentido de pertenencia, de pertenecer. Esa percepción de que si eres bienvenido, aceptado, muy seguramente vas a poder tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Muy seguramente de los 60 hacia la fecha de hoy tú has visto cambios en lo que es la percepción de la sociedad receptora americana hacia los latinos. Y ya en particular para ti, ¿cuáles han sido algunos de esos obstáculos que encontraste? Sí. ¿Te sentiste siempre acogido, con sentido de pertenencia o como...? Mira, cuando me gradué de MIT, conseguí trabajo en una pequeña empresa, ingeniero, que subieron, crecieron hasta, cuando empecé eran como 100 ingenieros y subieron hasta 3,000 ingenieros. Y me acogieron, yo estaba, me sentía bien, estaba aprendiendo, que era lo principal. Pero en sí, de discriminación así, quizás 1 o 2 personas me decían, bueno, tu inglés no es muy bueno, no, tu inglés no es bueno. Sobre todo en este tipo de negocio era consultoría, o sea que yo tenía que hablar en inglés en público y también escribir, me costaba trabajo escribir y aprendí mucho ahí, cómo escribir en inglés, reportes, informes y eso. Y entonces tenía un jefe, sí, que me decía que, esto debe ser por tu idioma, ¿no? Que me encontraba falta, ¿no? Wow. Claro, eso me hería, ¿no? Un poco, pero en sí, yo puedo decir que en total, crecí dentro de la empresa, me sentía bien, me pagaban bien, tenía buenos beneficios y estuve casi 35 años con ellos. Sí. Y tú tenías de por sí ciertas cualidades que te ponían, digamos, más adelante que muchas otras personas. En términos socioeconómicos, tú tenías unos estudios de pregrado, de posgrado en MIT, después estudiaste, creo que una maestría en negocios. Sí, maestría en negocios en Boston University por la noche. Así que si tú te llegaste a sentir así, pues con todos los estudios que has hecho, es entendible que siguen esas barreras para todos nosotros, sí, quienes el idioma inglés es su segunda lengua. Es verdad. Pero una de las cosas, y yo lo experimenté o lo estoy viendo ahora mismo en el trabajo que tengo, o sea, que cuando me retiré de ingeniería y me uní al negocio de la familia. Y entonces ahí soy presidente. Bueno, yo me dediqué a mejorar a nuestros empleados. ¿Okay? Lo primero que hice fue aplicar a fondos del Estado para coger un grant para enseñarle inglés a nuestros empleados. Yo estaba muy entusiasmado y todo. Pero cuando empezaron las clases, y yo pensaba que la mayoría de los empleados de nosotros hablan español, son inmigrantes, ¿no? Que iban a coger esto
inmediatamente. Inclusive las clases eran dentro de la compañía, muy cerquita, ¿no? En la biblioteca. Y vi que no había. Claro, había el problema del tiempo, que no podían, pero tal. Pero me di cuenta ahí, en eso me di cuenta que si tú no te sales del shell ese, de tu ambiente en latino, no vas a progresar. Había muchachas, o hay muchachas que son muy capacitadas en contabilidad y todo, pero le tienen miedo al inglés. Y entonces en ese ambiente hablan español en la tienda, con los clientes, van a la casa, ponen televisión El Mundo, Telemundo, Univisión, sí. O sea que están en esa, y tienen que salir de eso para poder progresar. O sea, están las oportunidades ahí, pero la iniciativa individual tiene que estar. Yo creo que es normal que exista cierta resistencia hacia integrarte es una cosa que yo creo que es positiva porque tú estás aportando de lo mejor de ti y adoptando cosas muy buenas de la sociedad receptora. Claro. Ahora, otras personas hablan de asimilación, que ya eso es un poco más de olvídate quién eres y vas a ser... Sí. O sea, queda claro que estamos es integración. La integración. Es integración, sí. Ahora, de acuerdo a datos del Migration Policy Institute, lo que tú decías hace un momento, los latinos tenemos las tasas más bajas de adopción y aprendizaje del inglés comparado con las otras minorías étnicas asiáticas y de otros sitios. Sí, sí. Creo que en parte tiene que ver a que estamos en ese ambiente, claro. Y lo cual de nuevo no estamos abogando para que dejemos de ver televisión, pero, pero es interesante que de cierta manera vivir en el ambiente a veces de pronto no sé si nos frena un poquito a integrarnos más y aprender más el idioma, pero... hay un miedo ahí, hay un miedo a step out, a poder, y creo que es el miedo del fracaso, pero para triunfar tienes que fracasar. La vida no es todo rosa. Bueno. También cuando dices asimilación, yo leí un libro en los años 60, cuando llegué, que me interesaba, no sé si lo has leído, se llama Beyond the Melting Pot, que en aquel tiempo eran sociólogos aquí de Harvard, que decían, lo que tenían en mente ellos es la asimilación. ¿Qué quiere decir? Que el inmigrante viene, se quita la ropa, se quita toda su cultura y todo, y se asimila al pueblo americano. Y eso es falso, porque uno lleva su cultura, Así que la asimilación o la integración, sí creo, pero yo creo que la integración va con el tiempo, ¿no? Sí. Con el tiempo. Sí. Este es país de inmigrantes y primero vinieron los irlandeses, los italianos y tal, y cogían, tomaban los puestos más bajos. Y ahora son los gerentes y todos de la compañía. Sí. Yo creo que en la cuestión en el pueblo latino va a surgir lo mismo. Vamos a llegar a ese punto. Seguro. Yo estoy convencido. Este país es tan fuerte institucionalmente y todo que yo creo que no mucho vamos a esperar que vamos a ver un latino en la Casa Blanca. Qué bueno. Ojalá. Hablemos de eso precisamente, de esa fortaleza de la sociedad civil de los Estados Unidos. Tu vida como ingeniero y esa integración económica y profesional que tuviste, pues ya es un capítulo que pasó, ¿verdad? Ahora estás con tu negocio familiar. Sí, ahora estoy en negocio. Dirigiendo el Stop and Compare. Ya. Pero gran parte de tu vida es tu participación construyendo capital social. Sí. Tanto en Social Capital Inc., La Vida Scholars, miembro del board, y también tu participación en la Cámara de Comercio de Chelsea. Sí. ¿Puedes hablarnos de dónde surgió ese interés y esa pasión por involucrarte en eso? Sí, mira, precisamente cuando estaba en ingeniero yo, que claro, es muy apartado de la cuestión de cuestiones sociales, yo siempre he tenido interés sobre todo en la parte de los latinos, de subir, tratar de ayudar, ¿no? a subir a los latinos. Entré en un programa que sí me cambió un poco la perspectiva, se llamaba Lead Boston, en el año 2000. Y Lead Boston lo que era un grupo de como unos 20
individuos de diferentes ramas. Yo creo que yo era era el único ingeniero ahí, pero habían abogados y negociantes y todo, y gente. Y era para ver los problemas sociales de fondo, desde educación, inmigración, todos esos problemas, crimen, profundizar, ¿no? Y enterarse mejor. Y entonces fue un programa fascinante, y ahí fue cuando yo vi, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando conocí a mi amigo David Crowley, que es el presidente de Social Capital Inc., el Capital Social. Me interesé y entonces me invitó a estar en el board. Y estoy ahí desde ya 8 años. 8 años. Y lo que me interesó es que, ¿qué quiere decir capital social? Es la conexión, ¿no? Ahora en este tiempo, sobre todo en la tecnología que tenemos, nos pasamos mucho tiempo frente a la computadora, frente a un flat screen, ¿no? Bueno, en los años 1900 y tal, había mucho más interacción de persona a persona. Había muchas organizaciones sociales, los Boy Scouts, los Girl Scouts, todo eso surgió en ese tiempo, y desde entonces ha decaído esa interacción comunitaria, de conocer a tu vecino, de involucrarte en cuestiones de la comunidad y tal. Y hay un libro que lo leí, se llama Bowling Alone, es de un profesor de Harvard, Robert Putnam, que en sí fue uno de los fundadores de este movimiento Social Capital, de que el ciudadano o residente de una comunidad tienes que involucrarte, dar de tu tiempo en cualquier organización no lucrativa, pero involucrarte en la comunidad para así hacer la comunidad más fuerte. Eso que dices de involucrarte a nivel comunitario, la parte de integración en el sentido social, bueno, es algo que en comunidades como la nuestra, comunidades aquí en Lynn, se ve mucha participación en iglesias, pero hay un aspecto en el cual no se ve tanta participación, que es relacionado y es la participación política, la integración política, que tiene su dimensión a nivel formal, que quiere decir, tú tienes un estatus legal, te vuelves ciudadano, votas, y no solo a nivel federal, sino estatal y local, y inclusive puedes correr para tener un puesto político. Pero, de nuevo, en ciudades como Lynn, esos números, esa representación política está muy baja. Sí. ¿Okay? Yo sé que tú tienes experiencia y has estado involucrado con lo que ha sido la experiencia de la participación política latina en Chelsea. Me encantaría si nos puedes contar un poco de eso. Sí, cómo no. Bueno, como sabes, la tienda de nosotros empezó en Chelsea, y entonces siguiendo esto de involucrarme en la comunidad, me ofrecieron una posición en la Cámara de Comercio. Y entonces empecé a ir a las reuniones. Y cuando la primera vez que entro, veo una mesa llena habían como 20 personas ahí, y creo que habían 2 latinos, uno y otro. Entonces salías de la Cámara de Comercio, que está en el mismo Broadway, y todos los negocios son latinos. Y lo digo, como dicen en inglés, there's something wrong with this picture. ¿No? Seguro. Y entonces dije, wow, esto hay que cambiarlo. Y ha sido difícil tratar de cambiar la mente, la mentalidad, porque claro, la gente es resistente al cambio, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, con el tiempo yo creo, y Sergio Jaramillo, él es chileno, y lleva mucho más tiempo en la Cámara que yo, lo eligieron presidente y a mí me eligieron vicepresidente, y ahora estamos rocking the boat, como dicen, ¿no? Un poquitico. Y entonces, precisamente, el año pasado, antes pasado creo, fue que, wow, no había ningún concejal en Chelsea latino, todo era americano. Sí. Yo iba a los mítines comunitarios del alcalde, de Jay Ash, que es el city manager, y era para hablar sobre la cuestión latina. Entonces habían como 100 personas ahí.
Y entonces yo levantaba la mano al final y dije, bueno, ¿cuántos latinos hay aquí? 60% de la población es latina, habían como 3, 2 y yo. O sea que hay una disconnect completamente, una barrera, no es barrera, es disconnect, porque Jay Ash es progresivo y quería atraer a los, pero no saben cómo. Y es esa barrera de conocimiento, tanto los americanos, nacidos aquí, todos criados y todo, de quiénes son los latinos, cómo se identifican, cómo se componen. Y lo igual los latinos con los americanos, que tienen, no sé, miedo a pertenecer. Y ahora Sergio y yo estamos haciendo una labor, creo, estamos enfocados en los negocios latinos, hispanos, que bordean todo Broadway, para incorporar a la Cámara, y también estamos trabajando con la ciudad. Tom Ambrosino es el manager y nos ha acogido y nos va a dar un grant, creo que en un mes y tal, para poder ayudar a todos estos negocios latinos. Sí. Pero es un proceso lento, muy lento, muy lento. Los 5 concejales, los 6, es la mayoría, son 11 y son 6 concejales, están aprendiendo también. Claro. Están aprendiendo cómo trabaja esta sociedad. O sea, no, porque uno viene de sus países que hacen las cosas de su manera, pero aquí es la ley y tienes que... Pero fue un shock, fue de 0 concejales a 6. Tanto para los latinos como para los americanos hubo un shock. Hubo un shock para los americanos, sí. Entonces había muchas chicas como Judith García, yo no sé si conoces a Judith. Bueno, ella es un dynamo, ¿no? Sí. Es hija de hondureña, creo. Sí. Y fuimos a la tienda y todo, y empezamos a hablar, y empezó a tocar puertas. Y efectivamente, y ganó. O sea, es una pequeña revolución que está surgiendo en Chelsea, y yo creo que en otras ciudades van a surgir, lo que es despacio, ¿no? O sea que definitivamente hay retos, continúan habiendo retos. Siempre. Eso no es un misterio. Yep. Pero precisamente sobre esto, sobre los retos, me gustaría que hablemos en esta parte, ¿cierto? Retos hacia la integración. Sí. En este país como tal, se ha tenido un método hacia la integración. El país lo ha tenido, que se conoce como un laissez-faire, como un dejar hacer, dejar pasar. Sí, sí. Que básicamente no hay políticas claras de cómo es que los migrantes se van a integrar. Sí, claro, para los refugiados, pero no para los demás en general. Ya. Entonces, en que se ha confiado en que el sistema de educación pública es el que puede permitir que muchas personas se integren, estudien, se gradúen y ahí tengan una vida socioeconómica decente, buena calidad de vida. Y otro es también darles caminos a las personas sin estatus migratorio para que tengan y dejen de vivir en las sombras y que puedan integrarse. Claro. Ahora, esos son dos de los aspectos principales, pero uno, el sistema de educación pública está pasando por algunos retos considerables. Sí, muchos. Y dos, la parte del estatus migratorio, de caminos para que las personas salgan de la sombra, no está muy claro tampoco. No. ¿Qué opinas sobre eso, sobre algunos de esos retos que tenemos? Bueno, yo creo que el reto principal ahora hay con la elección de Trump, hay una clima anti-inmigratoria que está enfocada en los latinos. O sea, el hombre quiere fabricar una muralla en México. O sea, que yo no sé si en años pasados había eso también contra los italianos, pero la hay ahora. No sé cuán efectiva va a ser, vamos a ver el tiempo, porque este señor es un poco, no es un político convencional, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que al nivel local, aquí del Estado, hay muchas ciudades que han dicho que van a ser ciudades santuarias, y, o sea, precisamente hoy por la mañana, estaba en Waltham, estaba una señora guatemalteca con su familia, abrieron una tienda, y yo fui, y para el corte de la cinta, y vino la alcaldesa de
Waltham. ¡Wow! Yo quería tener un recorder para mandárselo a Trump, porque ella abrazó a la señora y dice, esto es lo que es Estados Unidos. La emigración ha gastado su dinero aquí en levantar este local tan bello, y la verdad que está bello el local, en el mero de Waltham. Y, en fin, a mí eso me alentó mucho, porque, wow, y es nivel local. Entonces yo le dije a la alcaldesa después, bueno, ¿por qué no graba esto y se lo manda a Trump? Y dice, no, ellos son federal, ellos hagan lo que yo soy local y yo mando en Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es el poder de Estados Unidos, que están las divisiones de poderes, ¿no? Y Trump va a tener trabajo, lo está teniendo ahora con sus mismos gente republicana. O sea, yo creo que la integración tiene que ser de parte de las personas buscando oportunidades, y también de la educación, como tú dices, que la educación es la libertadora, ¿no? Hay alternativas ahora que están siendo como los charter schools, que tú lo conoces bien, y en fin. Sí, la educación es fundamental, como tú dices, y el ejemplo que dabas de la contribución de esta propietaria de pequeño negocio en Waltham es un ejemplo de cientos de miles que hay de personas contribuyendo hacia el progreso de este país, aportando a que la identidad americana no es algo estático, sino es algo dinámico. Claro. Entonces, por último, ¿qué le aconsejarías a nuestros televidentes en cuanto a seguir con ese empuje, a seguir con ese ánimo hacia adelante? Bueno, hay que tener ánimo, no perderlo, y va a haber sobre todo muchos obstáculos, muchas barreras a conseguir. Hablamos un poquitico de la vida, ¿no? De la vida Scholars, que tú y yo pertenecemos al board. Es un programa magnífico. Bob Hildreth, que es el fundador, si hay muchos Bob Hildreth en Estados Unidos, no hay problema. No hay problema. Lo que hay que tener fe, seguir adelante, educación, eso es principal, mejorarse, no solo los hijos, los niños y tal, pero seguir aprendiendo y seguir mejorando. Bueno, pues Alberto, te queremos dar muchas gracias por participar en el programa. Muy bien. Esperamos que la gente siga compartiendo sus historias por nuestra cuenta de Twitter, de Facebook. También la información de Alberto va a estar acá disponible en el programa. Vayan a las páginas y sigamos contribuyendo a este capítulo de la historia latina en Estados Unidos, el cual es muy rico y muy fuerte. Bueno, esta fue realmente una entrevista con Alberto Calvo muy informativa. Y le agradecemos a Alberto. Queremos recordarle a nuestros amigos televidentes que vayan a nuestras páginas de Facebook, de Twitter, a la página web, para entrar más en profundidad sobre estos temas, para que obtengan algunos recursos de cómo continuar integrándonos a esta sociedad receptora americana, contribuyendo a lo que es la identidad americana. Muchas gracias por sintonizarnos y les esperamos en el próximo programa.